La flotilla Democracia tuvo su primera flotilla como nuestro movimiento, porque habíamos participado en dos anteriores, con el barco Democracia para entrar en aguas cubanas en el primer aniversario del hundimiento y remolcado el 13 de marzo. Nosotros organizamos eso en una reunión pequeña en la oficina del Movimiento Democracia. Habíamos planteado hacer esta flotilla. Eso era un viejo sueño que yo tenía desde prisión, de cuando saliera, habilitar un barco y poder entrar y reclamar nuestro derecho al retorno, todo esto. Y ahí, pues, un compañero, que en paz descanse, el León Rocío, dijo: ¿por qué no lo hacemos en el primer aniversario del hundimiento y remolcado el 13 de marzo? Y así fue que lo hicimos. Entramos en aguas cubanas con el barco Democracia y otros 12 barcos el día 13 de julio de 1995. Nos estaban esperando, porque lo habíamos anunciado por casi un año, muchas patrulleras, aviones MiGs, helicópteros del régimen, un avión grande Constellation. O sea, había toda una armada allí, y nosotros íbamos con nuestros barcos, los 12 barcos y el Democracia, un barco que le llamamos así, para entrar, y íbamos acompañados de avionetas de voluntarios. Estaba con nosotros Hermanos al Rescate, la Legión de Rescate, y el Grupo Aéreo Democracia, y dos grupos más de pilotos que participaban con nosotros en las flotillas. Entramos con el barco Democracia y empezaron a asediarnos con las patrulleras, los castristas, hasta que llegó un momento que nos hicieron una pinza y nos golpearon como si fuera un sándwich en una tijera. Nos golpearon, y ese golpe, aunque nos dolía a nosotros y hubo heridos a bordo, etcétera, y dañó el barco Democracia, ese golpe le dolió más al régimen, porque instantáneamente todos los medios que iban con nosotros, que eran muchos, se supo en el mundo de cómo ese régimen había usado la fuerza en contra de un grupo de personas pacíficas que llevaban flores en sus manos, predicando que se hiciera justicia, que se extrajera del fondo del mar el remolcador 13 de marzo, donde estaban todavía los cuerpos seguramente de los niños y las personas que habían sido asesinados en ese hundimiento, en esa masacre macabra por parte del régimen, que Raúl Castro y Fidel Castro habían dado la orden de hundir, ¿verdad? Ese evento conmocionó al exilio cubano y al pueblo de Cuba. Al regreso, cuando entramos acá en los Estados Unidos con el barco averiado, nos esperaban en el Parque Martín miles de cubanos. Y de pronto el nombre del movimiento, que hasta ese momento era Comisión Nacional Cubana, tuvimos que cambiarlo porque todo el mundo nos decía Democracia, 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 por el nombre del barco. Entonces le llamamos Movimiento Democracia. Por eso nos gusta decir que el Movimiento Democracia fue bautizado en aguas cubanas, con porrazos de las patrulleras, por cierto, ¿no? Y ahí empezamos esa metodología, y entonces fuimos ideando nuevos mecanismos de llevar el mensaje frente a las costas de Cuba con las flotillas. Le agregamos, por ejemplo, rayos láser. Con los rayos láser podíamos letreros en las nubes. Le agregamos fuegos artificiales que le llamamos luces de libertad. Al principio lo que usábamos eran espejos. Los espejos se destellaban desde los barcos, y desde las azoteas de los edificios en La Habana la gente nos respondía. O sea, había un intercambio de los dos lados, a tal manera que el guardacosta de los Estados Unidos, que acompañaba a la flotilla en contra de nuestra voluntad, pero lo hacían, en la primera flotilla no lo hicieron, y después de eso Clinton ordenó que tenían que acompañarla de ahí en lo adelante, para impedir que nosotros entráramos en aguas cubanas, no para protegernos a nosotros, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, el almirante que iba a bordo
del Escampavía Mayor, cuando vio que desde Cuba estaban respondiendo con señales de espejo a nosotros, se emocionó por el altoparlante de aquel barco enorme y dijo, "Did you see that? They're flashing back." ¿Vieron eso? Están destellando hacia nosotros. O sea, fue una cosa, siempre fue una cosa muy emocionante acercarse a nuestra patria. Y en cada flotilla nosotros reclamamos el derecho al retorno, el derecho a volver, y seguimos a nuestro país. Los Estados Unidos, imposibilitados de detener la flotilla porque eran legales, entonces el Clinton se le ocurrió un decreto presidencial en contra nuestra. Es una ley del presidente de Estados Unidos que la hizo Clinton y la siguió cada año Clinton, después la siguió Bush, después la siguió Obama, después la siguió Trump, después la siguió Biden y ahora la siguió Trump nuevamente. Cada año la renuevan. Y lo que dice ese decreto es, si usted parte de una zona de 3 millas de ancho alrededor de la península de la Florida con la intención de entrar en Cuba sin un permiso del guardacosta, usted ha violado el decreto y usted puede ser encarcelado 15 años, multado $250,000 y usted puede perder el barco. Eso nos lo aplicaron a nosotros. Y en 3 ocasiones nos quitaron barcos. Algunas de esas nosotros llevamos al gobierno de Estados Unidos a las cortes y ganamos, y en otras yo hice huelgas de hambre para que nos devolvieran el barco, como por ejemplo el barco de Derechos Humanos, que fue confiscado por el gobierno de los Estados Unidos cuando intentamos entrar en aguas cubanas, cargado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para unirnos a una manifestación que el doctor Oscar Elías Vicés había organizado en La Habana. Y el barco iba lleno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue confiscado el barco y el acta de confiscación dice: usted intentaba entrar en Cuba para unirse a una manifestación pacífica, ellos mismos dicen eso, pacífica para distribuir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese era el encauzamiento. Bajo eso nos quitan el barco. En otros lugares te hubieran dado un premio por eso, digo yo, ¿no? Pero esa es la verdad de nuestra lucha. Eso es el sufrimiento que nosotros hemos tenido, que los que han tenido el deber de ayudarnos simplemente no nos han ayudado. Por eso algunas veces yo digo cosas que a lo mejor hay personas que en el entusiasmo del momento, cuando escuchamos a algunos políticos hacer promesas, creen en ellas, y yo simplemente digo, no les creo. Cuando los prueben, entonces les creeré, ¿no? Bueno, de todas maneras, el barco nos lo confiscaron y yo tuve que hacer una huelga de hambre, que todavía tengo, de aquellas huelgas tengo problemas en mi salud, en mi sistema digestivo, en los huesos, etcétera, ¿no? Y Clinton accedió a devolver el barco. Fue tal, digamos, el apoyo público que hubo, que accedió a devolvernos el barco. El barco de Derechos Humanos, con una condición que no se acercara a más de 16 millas de Cuba, desgraciadamente, y ya eso lo hacía totalmente inoperante, porque la idea es ir a las 12 millas para poder ver Cuba, ¿no? y que Cuba nos pudiera ver a nosotros. Y así hicimos, creo que fueron 26 flotillas. A la vez también nos involucramos en ayudar a los balseros cubanos. El proceso duró décadas, y era cuando un familiar se enteraba aquí que sus seres queridos se habían lanzado al mar, y ellos no sabían si lo habían recogido los guardacostas, o si se habían ahogado, o si estaban todavía flotando en alguna embarcación, habían recalado a algún lado. Ellos llamaban a las autoridades y las autoridades les decían no le podemos dar información, y no daban información, y todo el mundo llamaba a mi número de teléfono, al 305-264-7200. Ese es el número que todos llamaban. Inclusive hubo momentos en que los propios guardacostas le daban el número de teléfono a las personas para que me llamaran a mí. Y yo
trataba de ayudarlos. Y en muchas ocasiones lo hice. Y en muchas ocasiones tuvimos que llevar al gobierno de los Estados Unidos a las cortes, defendiendo a los balseros cubanos. Y tuve que hacer huelgas de hambre, por ejemplo, cuando un grupo de 15 balseros llegó al viejo puente de las 7 millas y desembarcó en ese puente. Ese puente está cortado por las dos partes. Desembarcó ahí. El gobierno de Estados Unidos los recogió y los envió de regreso a Cuba. Y yo empecé una huelga de hambre diciendo, ese puente es territorio de los Estados Unidos, eran pies secos y usted violó la política que usted mismo tiene en vigor, diciendo que no, que ese territorio no era de Estados Unidos. Esa fue una de las huelgas que yo hice. Eventualmente el gobierno de Estados Unidos negoció con nosotros y le mandó las visas a esas personas para que regresaran. Sin embargo, el régimen de Cuba no le dio la carta blanca que tenía en vigor cuando aquello, para no darle una victoria al movimiento y a uno, ¿no? Por aquello que habíamos logrado, pero realmente sin pensar, o sí pensándolo probablemente, el daño que le estaba haciendo a esas personas, que Estados Unidos en ese caso le había extendido las visas para resarcir el error que habían cometido, ¿no? Ese fue una ocasión. En otra ocasión, un grupo de 25 balseros desembarcó en el puente American Shore, en el faro American Shore, y el Estados Unidos, el guardacosta, los detuvo. Nosotros corrimos para las cortes inmediatamente, pusimos una demanda en corte y logramos que el gobierno de Estados Unidos se sentara a hablar con nosotros y logramos que en lugar de enviarlo a Cuba, lo mandaran a Australia, donde vivieron en un país democrático, bien, muchos de ellos, ¿no? En otras ocasiones sucedieron otras cosas. Por ejemplo, cuando nos enteramos que el carronauta y el camionauta, los dos casos, estaban flotando allá afuera y lo iban a hundir y lo iban a devolver a Cuba a los muchachos, nosotros corrimos para las cortes y pusimos una demanda en las cortes y logramos que se detuviera la repatriación. Lo enviaron a la base naval de Guantánamo, eventualmente terminaron acá en los Estados Unidos. Aquí uno de ellos, el que construyó el barco, Luis Garaz, construyó otra réplica del camión, y no sé dónde está en este momento, pero lo estuvo exhibiéndole en algún lado aquí en Miami. Y muchos casos como eso. Había días que yo recibía 10, 15 llamadas de balseros cubanos, no de los balseros, de la familia de los balseros, pero hubo ocasiones, por ejemplo, un domingo que recibí 71 llamadas. Ayudé también a las autoridades a identificar cadáveres de cubanos que estaban en la morgue, algunos por mucho tiempo. De hecho, en el New York Times se publica un artículo favorable al régimen cuando el régimen estaba en la Sierra Maestra. A los 50 años de ese evento, de ese artículo, el New York Times hace otro artículo donde yo estoy abrazando a la madre de uno de esas personas que estaban ahí en la morgue, el cadáver estaba en la morgue, ya por supuesto el cadáver deshecho, y había sido identificado por el ADN, y yo le estaba dando a la madre ahí en Hialeah la noticia de que ese era su hijo, y esa fue la noticia que salió a los 50 años en el New York Times. Así que en relación a los balseros cubanos, hicimos todo lo que pudimos por ayudarlos. Por eso es que yo soy opuesto, por ejemplo, a cosas que estoy viendo que no me gustan, muy especialmente en la cárcel esta que hay aquí en Miami, que han hecho aquí en esta ciudad, Alcatraz de los Cocodrilos, porque desde mi punto de vista eso es un centro de concentración nazi, no tiene otro nombre. Eso no debe estar en la historia de los Estados Unidos. Eso es una mancha muy fea en este país que ha sido construido por los ciudadanos de aquí, pero también por un gran porcentaje de inmigrantes que han venido a este país para tratar de hacer el bien al país. Es muy triste ver que eso sucede y es muy triste ver cubanos ahí, inclusive ahí en esa cárcel hay activistas
de la lucha por la libertad de Cuba que los tienen ahí presos. Ahí tuvieron a Virgilio Paz, que todavía está preso en otro lado, lo sacaron de ahí, gracias a Dios, pero es un lugar que no debía existir. Y yo lo critico con el ánimo de que se enmiende esa cosa tan fea, esa mancha tan fea. Y de ahí hemos seguido luchando. Mientras hacíamos eso, estábamos conectados con la oposición dentro de Cuba, desde el principio. Apoyamos siempre a todos los movimientos internos desde que nacieron. Ahí estaban muchos de los grupos iniciales de derechos humanos y nosotros siempre lo apoyamos, aun cuando había dudas acerca de ello, porque había gente que decía, si están hablando dentro de Cuba, tienen que ser comunistas. Y nosotros decíamos, no, hay seres humanos que se paran de frente a su tirano y dicen sus cosas, etcétera. Y le dimos siempre nuestro apoyo, aunque no estuviéramos de acuerdo con su tesis algunas veces, pero eso no importaba. Nosotros estábamos defendiendo el espacio, no precisamente la visión de cada cual. Y así apoyamos a Osvaldo Payá Sardiña, por ejemplo, cuando mucha gente lo criticaba y decía que sí era un agente de Castro, que sí estaba en contubernio con el régimen, todas esas infamias, y nosotros sabíamos que no era así. Yo conocía, yo lo apoyé desde el principio, yo hablaba con él, yo sabía que la calidad de persona que era Osvaldo Payá Sardiña, y tuvo que morir Harold Cepero y Osvaldo Payá Sardiña para que la gente entonces se diera cuenta que no era ningún agente. Al contrario, puso al régimen contra la pared, porque el régimen entendió que Osvaldo Payá Sardiña le había encontrado a la costura el hilito para alarla y descoser al régimen, y por eso tuvo que hasta cambiar su propia constitución para tratar de que Osvaldo Payá Sardiña no fuera efectivo en lo que estaba haciendo. Pero aún así, los miles de cubanos que firmaron ese proyecto Varela se convirtieron en activistas en un país donde parecía que no habían activistas. Y eso contribuyó grandemente a que florecieran muchísimos movimientos allá adentro. Y así el movimiento Democracia empezó a organizarse dentro de Cuba. A través de diferentes etapas hubo valientes cubanos como Robertico Álvarez en Las Villas al principio, y después José Díaz Silva en La Habana, Lourdes Esquivel, etcétera. Y en la actualidad, bueno, estamos organizados por municipios en La Habana y en otros lugares, junto al movimiento Opositores por una Nueva República. Somos dos movimientos hermanos. Siempre apoyamos todas las gestiones de unidad aquí en el destierro. Era parte de nuestra naturaleza tratar de ver la reunificación de la nación cubana. Y la visión de nosotros hacia Cuba es una visión de independentismo. O sea, nosotros entendemos que nuestra lucha histórica ha sido para que Cuba sea una nación en su propio contexto, no un apéndice de la política exterior ni de los Estados Unidos, ni de España, ni de Rusia, ni de China. Cubanos, con la solidaridad o la amistad de los norteamericanos, de la América Latina, eso sí, claro, porque queremos dejar atrás esta era tan negra de donde se lanzan constantemente paletadas de odio contra los Estados Unidos de nuestro país o contra cualquier otro que no piense como los que están en el poder en Cuba. Sí, hemos defendido y seguiremos defendiendo la soberanía de la nación cubana como uno de nuestros pilares, de los pilares de nuestra lucha, de la democracia, muy importante, y ahí caen los derechos civiles, los derechos humanos, los derechos culturales, los derechos económicos. Es muy importante la democracia, es importante la soberanía nacional, es importante la justicia social y es importante el espíritu de humanismo y de solidaridad con otros seres humanos y con otras naciones. Esos son pilares fundamentales de nuestro movimiento, ¿no? Por eso es que en estos momentos donde se está hablando de cómo se va a liberar Cuba o quién puede ayudarnos, etcétera, nosotros le hemos salido al paso a esos intentos que dicen vamos a hacer negocios o negociaciones amistosas
con el régimen de Cuba. Y hemos dicho, eso no puede ser, porque no es posible que los que han destruido a la nación cubana durante tantísimas décadas vayan ahora de pronto a servir para reconstruir la nación cubana. ¿Cómo se puede hacer? Decimos nosotros. Bueno, apoyando a los cubanos de la isla para que sean los cubanos de la isla, con el apoyo internacional, con el apoyo de su exilio, inclusive con el apoyo de los Estados Unidos, los que se conformen en un factor interno que presionen, persuadan u obliguen a ese régimen a someterse a un proceso de democratización o a soltar el poder. Eso ha pasado en otros países, eso puede pasar en Cuba. El espíritu de rebeldía del pueblo de Cuba ya ha sido demostrado en varias ocasiones. Están saliendo a manifestarse, aunque parezca ahora que eso es muy tímidamente, claro, porque no sienten todavía ese apoyo de afuera que debía haber. Pero si ese apoyo se le da, si se le da a Internet, si se le ayuda a entender que el futuro va a ser un futuro donde todos vamos a ayudar a reconstruirlo, ese cubano sale a la calle, manifiesta con la lucha cívica no violenta y permanece en la calle hasta que se vaya la dictadura. Yo tengo esperanza en que eso va a pasar y además creo mucho en la libertad de Cuba, en el futuro de Cuba bajo libertad. Creo mucho en el futuro de Cuba bajo libertad. Yo pienso que habemos tantos cubanos dispersos por el mundo que hemos aprendido tanto, no solamente en la tecnología, en lo profesional, en el comercio, en todas estas cosas, sino también en el hábito democrático que existe en otros lugares donde hemos vivido, y que todos esos cubanos quieren aportarle a su país, no quieren ir a quitarle nada a nadie. Óigame, el régimen se pasó la vida diciendo eso y yo todavía estoy por escuchar el primer cubano que haya venido a decirme que quiere regresar a buscar una casa, a buscar... No es así, a pesar de que tendrían derecho, porque se la robaron, se la quitaron y se la dieron a uno del comité o a uno de los pinchos. Tendrían derecho, porque eran los dueños, ¿no? Pero no, los cubanos dicen, no, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es ver a mi patria libre y aportar a esa libertad. Y si acaso, poder ver dónde nací, la casita donde nací, a lo mejor visitarla y que me dejen entrar y verla, porque fue de mi familia, porque, etc. Eso es lo que yo escucho de la gente en la calle. Aunque se diga que no, este exilio es la primera fuente de ayuda humanitaria que ha tenido ese pueblo. Más de $7.000 millones anuales que gastamos los desterrados cubanos, a pesar del diferéndum político que existe con ese régimen, para mantener vínculos con nuestra gente. Por eso yo también estoy orgulloso de este exilio. Así que yo lo que le digo a la juventud y le digo al pueblo de Cuba, no pongas tu fe en que alguien te va a liberar, pon tu fe en ti mismo. Hay un arma muy poderosa que es invencible, que la hizo, digamos, el armero perfecto, que es Dios. Y la llevas tú contigo, y es tu dignidad. Y cuando la dignidad de todos los ciudadanos de un pueblo se junta, cuando ese pueblo la empuña y se empodera de esa dignidad, no hay tiranía que pueda vencer.